Bendito eres tú, Elohim eterno, todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Bendito eres tú, Rey del universo y el Elohim de nuestros padres, Elohim de Abraham, de Isaac y Jacob, Elohim grande, poderoso, eterno, magnífico, excelso, el cual estamos agradecidos de que nos hayas escogido para una hora como esta, para vivir en un tiempo como este, en que la ciencia se ha aumentado y ahora la revelación de tu palabra, Señor, está accesible para que nosotros aprendamos prontamente tu palabra y que podamos a la misma vez compartirlo y poder levantar nuevas generaciones que aprendan tu Torah divina. Tú has sido bueno con nosotros, pues nuestros ojos antes estaban cegados y no sabíamos y no podíamos ver bien. Pero hoy, Padre, nos has dado de tu espíritu y nos has dado al Mesías Yeshua para poder ver bien claramente. Y ahora que podemos ver, estamos agradecidos. Pues queremos, Señor, asimismo, venir delante de ti a estudiar, a buscar, a escudriñar tu palabra, de manera que podamos conocerte y mejor que eso, ser conocidos delante de ti. Como siempre oro, Padre, así como David decía, abre mis ojos para que pueda ver las maravillas ocultas que hay en tu Torah, en tu Biblia, Padre, en tu palabra. Te lo pido, mi Rey, te lo pedimos todos por los méritos y en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Ok, hasta ahora pues hemos compartido dos datos interesantes acerca de la escritura. Primero es cómo la escritura puede ser reveladas al hombre. ¿Qué es lo que representa la escritura para la revelación del hombre? Vimos que las escrituras fueron dadas a un pueblo y vimos la escritura reveladas dentro de una tierra y como el Padre en esa tierra pues colocó su nombre y colocó su pueblo para decir, este es mi tierra, este es mi pueblo y estas son mis escrituras. Ese pueblo, el pueblo escogido de Elohim, según está en la escritura, pues es el pueblo de Israel. Y nosotros pues estamos aprendiendo a relacionarnos con este pueblo, porque nosotros queremos, nuestra intención y nuestro deseo es poder conocer al Elohim, al Dios de ese pueblo. Hasta ahora hemos podido ver esa relación con Israel y también hemos visto lo que representa la palabra, que es la Torá, representa para el pueblo y que representa para nosotros también. Ahora, dentro de la escritura, en la composición de la escritura, hay algo que es sumamente fundamental de que nosotros tenemos que tratar de comprender, especialmente porque nosotros hemos aprendido o se nos ha enseñado que la escritura es un libro religioso, que la Biblia es un libro de religión o es otra religión más de entre tantas religiones y nosotros escogimos esta. Sin embargo, cuando veamos hoy la composición de las escrituras, lo vamos a ver desde el aspecto legal, que no solamente es un libro de religión o un libro místico, sino que es un libro que compone un pacto, una serie de artículos y leyes, las cuales definen la relación del lector con el creador. Eso es más o menos lo que vamos a ver dentro de la escritura hoy. Y la vamos a ver basado en una palabra. La palabra más importante del día de hoy es pactos, que es un pacto. Comenzamos diciendo lo siguiente. Permítame compartir rápidamente el PowerPoint para que podamos empezar a ver todo lo que vamos a estudiar, ¿ok? So, primero comenzamos leyendo el siguiente verso, que creo que les va a parecer muy interesante. El verso es Efesios capítulo 2, verso 12. Dice, en aquel tiempo estabais sin el Mesías, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en el Mesías Yeshua, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías, por la sangre de Cristo. ¿Cuántas veces nosotros usamos en nuestras conversaciones la palabra pacto?
Lo usamos muchas veces. Saludos, Héctor, bienvenido. Muchas veces hablamos de pacto y hablamos de esta relación que tenemos unos con otros. Y la palabra pacto, la forma más fácil de explicarla es convenio o contrato. Esa es la forma más sencilla. En la Biblia, o en la sociedad, perdón, hoy en día, cuando decimos pacto, lo vemos como algo más profundo, como algo más espiritual, y a veces hasta lo vemos hasta feo cuando se hacen pactos de sangre, ese tipo de cosas, lo más común es, y me imagino que usted va a estar de acuerdo, la gente siempre oye la palabra pacto cuando dice, ay, ese hizo un pacto con el diablo, ¿verdad? Que es bastante común. Pero sin embargo, hoy vamos a aprender el significado de lo que son los pactos dentro del contexto bíblico. Vamos a comparar el pacto de Abraham, el pacto de Moisés, el pacto de David con el llamado nuevo pacto. Vamos a descubrir cómo un pacto apoya o soporta a otro pacto, como un pacto no invalida al otro, sino que apoya un pacto. Y vamos a entender que un pacto no cancela o invalida otro pacto, y también vamos a definir eh, el nuevo pacto, el pacto que nosotros, por el cual nosotros fuimos aceptados dentro del pueblo de Israel, y vamos a ver cuáles son las implicaciones de haber entrado en ese pacto. Algo que casi no se enseña en las iglesias, no se enseña cuáles son las implicaciones de haber entrado en un pacto con el Señor. Y normalmente en una iglesia tradicional usted entra en pacto cuando usted pasa al frente, llora y hace la oración del pecador. Y después que hace la oración del pecador, le dan una Biblia, o le dan un tratado y le toma la información y lo esperan el próximo domingo en la iglesia para que sea parte de la iglesia. Y eso es toda la implicación. Ok, ahora recibí al Señor, pues ahora tengo que venir todos los domingos a la iglesia, tengo que tomar las clases de bautismo, tengo que bautizarme, y si quiero cantar en el coro, pues tengo que pagar los diezmos. Y eso es toda la implicación de haber entrado en un pacto. Normalmente la religión tradicional es así. Y yo lo sé porque llevo muchísimos años. Yo me convertí en el año 87, imagínense, hace 30 años, 33 años atrás. Pero hoy vamos a ver más a profundidad lo que la Biblia nos concerta acerca de los pactos bíblicos. Empezamos por decir qué es un pacto, por definir. Un pacto es un corte. En la Biblia se dice berit, o también se puede decir brit. ¿Ok? Un pacto es como un corte. Básicamente la palabra brit significa cortar, como hacer una división. ¿Y por qué se dice como cortar? Porque normalmente en la Biblia los pactos se hacen con un corte y un sacrificio a nombre de una deidad. ¿Ok? Vamos a mencionarlo de esa manera para que más o menos tengan una visión amplia de lo que es un pacto. ¿Qué significa estar bajo el nuevo pacto? ¿Cuál es la diferencia entre el nuevo pacto y lo que llaman hoy el Nuevo Testamento? ¿Cómo se diferencian el nuevo pacto del viejo pacto? Son cosas que nos hacen falta estudiar. Es necesario que estudiemos estas cosas para poder entender lo que significa un pacto, para poder entender esto. Un pacto es una unión o una relación legal entre dos o más partes. Los pactos son conexiones intergeneracionales, ¿ok? Los pactos son intergeneracionales, y eso es importante que lo vea, porque si nosotros logramos entender que es una conexión intergeneracional, nuestra visión acerca de los pactos se va a volver más importante. Para que tenga una idea, los pactos no es solo, cuando usted entra en convenio, no es usted solamente el que entra en convenio. Hay su familia, sus hijos. Si sus hijos están pequeños y viven con usted y usted entra en un pacto, usted y sus hijos entran en ese pacto, y esos hijos van a acarrear las bendiciones o las consecuencias de ese pacto. Y se lo voy a mostrar ahora en una historia bíblica que está en el libro de Josué, capítulo 9. Busquen su Biblia. Y yo voy a poner la Biblia también aquí, la voy a compartir para que usted tenga idea de qué es lo que estamos hablando acerca
de la historia o de los pactos intergeneracionales. Ahora hoy sí puedo poner la Biblia, por eso la voy a poner hoy. La voy a compartir con ustedes. ¿Se ve la Biblia allí? ¿La están viendo? Muy bien. Ok, mire lo que dice. Verso Josué, capítulo 9. Cuando oyeron estas cosas, la voy a poner un poquito más grande la letra, está como que muy chiquita. Ahí. Cuando oyeron estas cosas, esto estábamos hablando de cuando Josué entró a la tierra prometida y entró a conquistar la tierra prometida y empezó a conquistar todos las diferentes regiones de Canaán o de Israel. Dice aquí, cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Todos estos reyes se concertaron para ir a pelear contra Josué. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierras muy lejanas, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizá habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Y ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Elohim, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que está en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decirle: nosotros somos vuestros siervos. Haced ahora alianza. Ahí dice alianza, la palabra es pactos. Haced pacto con nosotros. Nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros. Y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos. Helos aquí ya rotos. También nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos. Y mira el problema: no consultaron a Jehová, no consultaron a Adonai. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, hizo un pacto, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días después que hicieron el pacto, la alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos, y salieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabón, Cafira, Beerot y Kiriat Jerim, y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Elohim de Israel, y a toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, el Elohim de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos: les dejaremos vivir, para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes: dejadlos vivir. Y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les habían prometido los
príncipe. ¿Ok? Ok, después usted puede continuar leyendo la historia, eh, pero hasta ahí vamos a leer esta parte de la historia porque va muy en acuerdo con el tema que vamos a hablar hoy. Mire, el problema que surgió aquí fue que ellos hicieron un convenio con los gabaonitas. Los gabaonitas hicieron un convenio bajo engaño. Le dijeron a ellos, venimos de lejos, ya usted escuchó la historia, pero ellos vivían a 3 días de camino de donde estaba Josué. Vivían en la misma tierra de Israel, de la tierra de Canaán, no era tan lejos. 3 días de camino, estamos hablando a pie, no era tan lejos. En carro probablemente llegaban rápido, en 2 o 3 horas. Pero estos gabaonitas lograron concertar un pacto con Josué para que les perdonara la vida. Josué les perdona la vida y todos los príncipes de Israel les perdonan la vida porque no consultaron con Elohim y sellaron el pacto. Y ese pacto se quedó allí entre ellos y ellos juraron protegerlos y no quitarles la vida, sino que se convirtieron en servidores dentro de Israel. Pero no era cualquier servidores, porque las personas que cargan agua son bien importantes para ti, ¿no? Especialmente cuando el agua es difícil de conseguir. Otra de las cosas que hacían ellos, dice aquí, leñadores, cargaban la leña y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida. El trabajo era fuerte, lo que ellos tenían que hacer, pero era uno de los trabajos más importantes, la leña y el agua. Se quedaron viviendo con Israel. Ahora, vamos a ir a segunda de Samuel, eh, segunda de Samuel, capítulo 21, y vamos a ver cuál fue el resultado de este pacto. Capítulo 21 del 1 al 9, lo vamos a leer. Déjame colocarles otra vez la Biblia. Si por si acaso no la tiene, yo prefiero que usted la tenga y la leemos juntos. Dice de esta forma: hubo hambre en los días de David. ¿Sabe que estamos hablando años más tarde? Por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a las Gabaonitas. ¿Está viendo ahí? Saúl mató a los Gabaonitas cuando había un pacto hecho hacía años atrás que se había hecho este convenio. Y entonces más adelante Saúl viene y mata a los Gabaonitas. ¿Qué quiere decir? Que rompe el pacto. Entonces Saúl quebrantó el pacto. Saúl no pagó por ese pecado. Sin embargo, David viene y ve que en la tierra empieza a haber un hambre. Dice: caramba, ¿qué está pasando aquí? Porque hay hambre. Y va a consultar con Elohim. Dime qué está pasando, qué hice mal, qué hicimos nosotros mal para que ni el cielo ni la tierra nos responda. Hay hambre. Y el padre les dice: bueno, por causa de Saúl, porque hay una casa de sangre, él mató a los Gabaonitas. Entonces, mire cómo dice: el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los Gabaonitas: ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los Gabaonitas les respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Sí. Y dice: y él les dijo: lo que vosotros dijereis haré. Mire cómo él dice: el pueblo rompe la comunión, rompe el pacto, y él va y le dice al pueblo: bueno, ¿qué ustedes quieren que yo le haga por causa de lo que hizo Saúl? Y ellos dijeron: no, no queremos nada, no queremos ni oro, no queremos ni nadie que de Israel se muera. Pero estaban esperando que David dijera en las siguientes palabras: lo que vosotros dijereis, haré. ¿Por qué esas palabras son importantes? Porque cuando tú quebrantas un pacto, entonces ahora tú estás a la merced
de la otra persona a la cual tú le quebrantaste el pacto. Si son un pacto entre dos y los dos juran, el que quebranta el pacto está a la merced ahora del otro. ¿Qué es el otro? ¿Qué es lo que quiere el otro? Entonces el padre le manda una señal a David y David fue a preguntar, bueno, entonces, ¿cómo arreglamos esto? ¿Verdad? ¿Cómo arreglamos el pacto? Y entonces, cuando dice David, lo que vosotros dijere, ahora los gabaonitas, mire lo que les dice. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, los daré. Ellos dijeron primero, no queremos oro, no queremos nada, pero danos 7 varones de la casa de Saúl para que mueran ahorcados en Gabaá de Saúl. Y David no podía decir nada. David ya había dicho lo que ustedes dijeron. Y cuando él dijo eso, pues se los doy. Ya tuvo que pagar Israel por aquellos 7. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Ajá, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y a Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, Meolatita, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte de Jehová. Y así murieron aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Quiere decir, para la fecha de la Pascua, para esa fecha, entre marzo y abril, murieron aquellos 7. Wow. Qué triste, ¿no? La historia, cuando ellos ni siquiera tenían culpa. Los hijos de Saúl no tenían culpa, pero un pacto acarrea consecuencias serias. Ahora que leímos esto en la escritura, nos damos cuenta que los pactos no son sencillos y los pactos acarrean sus juramentos por generaciones, de generación en generación, y los pactos bíblicos son sumamente serios. Este pacto fue basado en engaño, pero Josué juró tener paz con ellos. Ahora, Saúl rompe el juramento, y ¿quién tiene que terminar espiando por el pueblo de Israel? David. Desde Josué hasta David, este pacto llegó. Ya tienen una idea de cómo bíblicamente los pactos son importantes. ¿Ok? Ahora vamos a ir a través de la escritura y vamos a ir estudiando poco a poco para entender mejor esto. ¿Ok? Los pactos tienen 4 conceptos básicos. Son uniones. Los pactos son intergeneracionales. Incumplir un pacto acarrea consecuencias desastrosas, y al romper un pacto se requiere una expiación. ¿Qué quiere decir una expiación? Expiar significa pagar, un pago. ¿Ok? Escuche bien. Me gustaría que se quedaran bien pendiente a esta palabra. Una expiación representa un pago. ¿Ok? Un pago. Si tú hiciste algo mal, hay que pagar por eso que hiciste mal. Sí, pero me perdonaron. Sí, te perdonaron, pero requiere un pago por los daños que hiciste. ¿Se acuerdan cuando estudiamos en el mandamiento bien difícil, que decía el mandamiento ojo por ojo y diente por diente? Es decir, si una persona le hace daño a otro por accidente, ¿verdad? Por accidente, y haces algo mal contra esa persona, hay la ley del ojo por ojo, diente por diente, no es de venganza, sino que por el daño que tú hiciste tienes que hacer un pago. Si por ejemplo es una vida, si mataste a una persona adrede, consciente y premeditadamente, pues el pago es la vida, tu vida. Pero si lo hiciste por accidente, pues hay otras
regulaciones que previenen que tú pagues con tu vida. Si fue un accidente, entonces puedes huir a una ciudad de refugio y ahí esperas hasta que el sumo sacerdote de ese tiempo muera y entonces quedas libre, no tienes que pagar por esa muerte que fue accidental, y etcétera, etcétera. Bueno, pues una expiación es un pago. Quédese con eso en la mente mientras estudiamos, porque después cuando usted empieza a ver la expiación nuestra, fue un pago lo que hicieron por nosotros. ¿Ok? Ok. En el Medio Oriente existen varios diferentes tipos de pactos, pero el más común se llama el Tratado de Suzerain. Ese es el tratado más común que existe. Nosotros vamos a ir a través de varios pactos bíblicos. Vamos a ir a través de 4 diferentes pactos bíblicos para ver cómo funciona un tratado suzerain. Pero antes de entrar a los pactos, vamos a ver cuáles son los detalles de los pactos del Antiguo Oriente y qué significa o qué es un tratado de suzerain. Un tratado de suzerain o de un pacto tipo suzerain es un pacto que lo hace un rey soberano con un rey vasallo. Un rey soberano es el superior, un rey vasallo es el sirviente de este rey. Los dos son reyes, pero hay uno que es soberano. ¿Y por qué este es soberano? Porque es más fuerte, más grande, porque tiene mejor capacidad, porque puede, ¿cómo se llama? Porque puede defenderte o puede darte provisión. Tú vienes y haces un pacto cuando tú eres un pequeño rey con una pequeña comarca, pues entonces tú haces un pacto con un rey más grande para encontrar protección y que no vengan los bandidos y hacerte daño, y etcétera, etcétera. Ok, pues, ¿cómo son los tratados de Suzerain? Primero, los tratados de Suzerain funcionan de la siguiente manera. Hay un preámbulo y hay un protocolo que se prepara para entonces empezar a hacer un pacto. Y lo vamos a ir a ver a través de la Biblia. Ok, primero, el preámbulo de este pacto Suzerain comienza con la naturaleza del rey. ¿Quién es el rey? ¿Qué es esta persona? Aquí dice Deuteronomio 1, pero en realidad es de Deuteronomio 11. Ok, vaya a Deuteronomio 11 del 1 al 5 y vamos a ir leyéndolo. La naturaleza del rey. Deuteronomio 11. Es que eso es un pequeño typo que está ahí en el libro y en el PowerPoint. Deuteronomio 11. Dice de la siguiente manera. Un segundito, se me fue la pantalla. Ok. Le voy a poner la Biblia para que lo veamos. Amarás pues, verso 1 en adelante. Amarás pues a Jehová tu Elohim y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, decretos, mandamientos y todos los días. Y comprende hoy, aquí es donde viene el preámbulo, porque no hablo con vuestros hijos, que no han sabido ni han visto el castigo de Jehová tu Elohim, su grandeza. El rey su naturaleza es grande, su mano poderosa, su brazo extendido, sus señales, sus obras que hizo en medio de Egipto, de Faraón, rey de Egipto. Ahora vamos al prólogo histórico, que es lo que él hizo. El grande, su mano es poderosa, su brazo extendido. Luego dice el prólogo histórico. ¿Qué quiere decir? ¿Qué ha hecho? Este rey es grande. ¿Y qué ha hecho este rey? Ok, ¿qué hizo ese rey? Hizo señales en medio de Egipto y toda su tierra. Lo que hizo al ejército de Egipto, a sus caballos y a sus carros, cómo precipitó las aguas del Mar Rojo sobre ellos cuando venían atrás vosotros, y Jehová los destruyó hasta el día de hoy. Dice, lo que hizo con Datán y Abiram, lo que ha hecho, perdón, el verso 5, lo que ha hecho con vosotros en el desierto hasta que habéis llegado a este lugar, y lo que hizo con Datán y Abiram, los hijos de Eliab, hijo de Rubén, cómo abrió su boca a la tierra y los tragó con su familia, sus tiendas y todo el ganado en medio de Israel. Mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. Aquí estamos viendo el preámbulo, quién es, cómo es, las obras, qué hace, ok, en los primeros 2 renglones. Eso es bien importante. Ahora, una vez el rey presenta quién es él, y luego dice,
esto es lo que yo he hecho por ti, ahora empieza a darte las expectativas del pacto. Ok, ¿qué es lo que yo pretendo y quiero de ti? Vamos a Deuteronomio capítulo 5 primero. Dice en el capítulo 5, 1 de Deuteronomio. Oye Israel, llamó Moisés a todos los hijos de Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. So, ahí empieza con las estipulaciones. Ok, vas a hacer un pacto con este rey que hizo esto, aprende sus mandamientos y ponlos por obra. Deuteronomio capítulo 26, verso 19. Ahí está 26, verso 19. Dice de la siguiente manera. A fin, aquí en verso 19, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo para loor, fama, gloria y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Elohim, como él ha dicho. So, ¿cuáles son las expectativas del pacto? Deuteronomio 5:1, tú vas a hacer estas cosas. ¿Y cuál va a ser el fin? Te voy a exaltar sobre todas las naciones. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces sabemos quién es el rey, qué hizo y cuál es la expectativa de este pacto. Ok, continuamos. Ahora vamos a las bendiciones y maldiciones, que es la cuarta parte. ¿Cuál es la consecuencia de la fidelidad o de la infidelidad? Ok, Deuteronomio capítulo 27. No sé si usted está familiarizado con estos capítulos, pero son bien interesantes. Capítulo 27 dice aquí, guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy y el día que paséis el Jordán a la tierra que Jehová tu Elohim te dará, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley para cuando hayas pasado para entrar a la tierra que Jehová tu Elohim te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Elohim de tus padres ha dicho. ¿Ok? El próximo capítulo, capítulo 28, empieza diciendo esto. Deuteronomio capítulo 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Elohim para guardar y poner todas por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán, verso 2, mire qué interesante, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Elohim, Jehová tu Elohim. So, y después empieza a citar todas las bendiciones. Bendito serás en la ciudad, bendito en el campo, etcétera, etcétera. Esas son las consecuencias de la fidelidad a este rey. Parte de las bendiciones y maldiciones del pacto. Ahora, ¿cuáles son las maldiciones del pacto? Vaya al capítulo 15. Perdón, al verso 15 de este mismo capítulo. Pero acontecerá, están conmigo, ¿verdad? Espero que sí, porque voy rápido. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Elohim para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, y etcétera, etcétera. Y por ahí nos da la lista de todos la lista de todas las maldiciones. Ahora le hago una paréntesis aquí que no está en el módulo, pero le voy a dar como a prima fase sobre el antiguo Medio Oriente. Esto es algo que se estudia cuando uno entra más profundo en los estudios del antiguo Medio Oriente y de los tiempos bíblicos. El único convenio, escúcheme bien, en el antiguo Medio Oriente hay muchos pactos con muchos reyes, con otras naciones y con paganos y esto y lo otro. Los hititas, los sumerios, los acadios, los asirios, etcétera, etcétera. Egipto. El único convenio, documento legal que existe en todo el antiguo Medio Oriente y en la antigüedad que contiene esta cláusula, le voy a enseñar esta cláusula. Vaya conmigo al capítulo 30. Es el único convenio que tiene esto que le voy a citar ahora. 30.
Mire esto. Yo lo tengo subrayado porque para mí esto es una cosa tan importante. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, mire lo que dice, y te arrepintieres de en medio de las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Elohim, y te convirtieres a Jehová tu Elohim, y obedecieres su voz conforme a todo lo que yo mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte. Ay, Padre. Volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido, aun cuando tus desterrados estén en las partes más lejanas debajo del cielo, de ahí te recogerá Jehová tu Elohim y de ahí te tomará. Y de ahí te hará volver a tu, Jehová tu Elohim a la tierra que heredaron tus padres. ¿No le parece maravilloso? El único pacto en todo el antiguo Medio Oriente que tiene esta cláusula, que tiene eso. Ningún otro pacto. No hay cláusulas de perdón, de arrepentimiento que vuelve y yo te perdono, bla, bla, bla. Eso no existe. Solamente nuestro Elohim. Por eso es que yo lo amo tanto. Por eso es que yo le sirvo. Aleluya. Ok. So ya vimos las consecuencias de la fidelidad, que quiere decir bendiciones y maldiciones. Luego, hay que ratificar este pacto, que quiere decir que hay que tener testigos que digan, sí, eso se juró allí, como un notario. ¿Quiénes son los notarios o el testigo de estos pactos? Deuteronomio 19 dice de la siguiente manera. Vamos a leer lo que está aquí mismo. El 19 dice, aquí, a los cielos y a la tierra llamo por testigo que he puesto delante de la, que os he, contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Son los testigos de este pacto con Elohim o con el Dios de Israel son el cielo y la tierra. Esos son los testigos. Ahora, usted se preguntará, espero que sí. Diga, pastor, tengo una pregunta. Déjame ver si alguien. Gracias, Marta. Sí, cómo no. ¿Cómo los cielos y la tierra son testigos? Hazme la pregunta, Marta. ¿Cómo la tierra y el cielo son los testigos? Muy bien, gracias por preguntar. Yo sé que yo estoy obligando la pregunta, pero es importante saber cómo la tierra y el cielo son testigos, porque, o sea, es tan abstracto, es tan vasto, ¿no? El cielo, la tierra, y parece que fuera algo más allá de lo físico, algo más místico. Y en realidad, te la respondo con una pregunta. ¿Qué le pasó a David? Que lo leímos ahorita, que tuvo que ir a consultar a Elohim. ¿Qué pasó con la tierra de Israel? ¿Qué pasaba ahí en ese tiempo? Hubo hambre, ¿verdad? Porque hubo una sequía. ¿Y cómo se produce la sequía? No baja la lluvia y la tierra no produce. El cielo y la tierra son testigos. Si nosotros no guardamos el pacto, entonces la lluvia no baja ni tampoco produce la tierra. Esos son los testigos más fieles que Elohim tiene en contra de nosotros si nosotros no guardamos el pacto. Hablando nosotros, me refiero a los pactos bíblicos. Ok, eso también era una nota al calce para que tengan una idea. ¿El cielo y la tierra son testigos? Sí, ¿cómo? Bueno, no tienes lluvia y no te crece la cosecha. Y acuérdense que esas civilizaciones eran civilizaciones agrícolas. Dependían de la lluvia y dependían de la cosecha, porque si no se morían. No había Walmart para ir a comprar una cajita de agua. Había que esperar que lloviera y creer, porque el Padre iba a mandar la lluvia. Bueno, luego, la sucesión. ¿Sucesión qué quiere decir? Ya tenemos ahí los testigos del pacto. Ahora tenemos la sucesión. ¿Quiénes son los que van a recibir esto? Si nosotros morimos, el sucesor del pacto, Deuteronomio 31, verso 1 al 8. Dice de la siguiente manera:
Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo, este día soy de edad de 120 años. No puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Jehová tu Elohim, él pasa delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti y tú la heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sejón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Elohim es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que daría, y tú se las harás heredar, y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas ni te intimides. ¿A quién le juró la tierra? A sus padres. Con sus padres hizo pacto y ahora la sucesión son con los hijos y los hijos van a heredar la tierra. Esa es la sucesión. ¿Ok? Ahora, por último, el archivo y la renovación pública del pacto. ¿Qué quiere decir? Ese pacto que ellos hablaron no es algo ahí de mente, tú sabes, de que, bueno, a ver si te acuerdas, y si Elohim se acuerda, entonces, ¿qué era lo que decía? ¿Qué era lo que había que hacer? No, eso hay que registrarlo, y hay que hacer unas notas, y hay que ponerlo en un documento, y ese documento nosotros aprendimos que se llama la Torá. En la Torá está ese documento, los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. En esos primeros 5 libros está registrado el documento de la bendición, la maldición, las provisiones, condiciones, el preámbulo del rey, las obras del rey, lo que se requiere o lo que vamos a esperar tú y yo de este pacto. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Todo eso hay que registrarlo en un documento. ¿Y dónde está eso? En el verso 9 al 13. Mira cómo continúa diciendo. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel, y les mandó, diciendo, a fin de cada 7 años, en el año de remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel para presentarse delante de Jehová tu Elohim, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todos los hijos de todo Israel. A oídos de ellos harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Elohim y cuiden de cumplir las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Elohim todos los días que vivieres sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Ahí está el documento. Moisés lo escribió en un libro y ese es el libro. Vamos, esto es lo que vamos a hacer y vas a hacer oír a todo el mundo este libro cada 7 años. Cuando todo el mundo suba para acá a celebrar la fiesta, en la fiesta de los tabernáculos, al 7º año que ellos suban, tú les lees todo el libro, hombres, mujeres y niños. ¿Ok? Ese es el registro y el depósito de la lectura del documento. ¿Ok? Ya tenemos entonces la composición de un pacto. ¿Ok? Vamos a hacer rapidito una revisión. Rapidito. Preámbulo, prólogo histórico, estipulaciones, bendiciones y maldiciones, testigos, sucesión y el depósito y lectura. Esos son los puntos claves para entender lo que es un pacto. Cuando usted ve que hace un pacto, tiene que tener todo ese preámbulo. ¿Ok? Así que, continuando, un pacto requiere que ambas partes tengan beneficios mutuos. Puede escribir ahí si no lo he escrito.
términos y condiciones. Y tercero, fidelidad y fe. Un pacto siempre contenía los términos en que ambas partes debían de cumplir. Tenía que haber beneficio para ambos. El pegamento o lo que mantenía un pacto unido o haciéndose era la fidelidad. Diga conmigo, fidelidad. Dígalo, repítaselo a sí mismo. Fidelidad. Lo que mantiene un pacto unido es la fidelidad. ¿Ok? Eso en hebreo se dice emuná y se traduce fe. Fe. Repita, fidelidad es fe. Fidelidad es fe. ¿Ok? Ok. Los pactos, los rituales del pacto, o sea, ¿qué quiere decir? El elemento divino. Los pactos antiguos del Medio Oriente siempre contenían un elemento religioso. Déjame cambiar aquí rápido al PowerPoint. Okay. Los pactos antiguos siempre requerían un elemento religioso. ¿Ok? Que se caracterizaba por algún tipo de sacrificio u otros rituales. En hebreo, el término hacer un pacto es karat, berit, que significa cortar un pacto, pero en la traducción idiomática para nosotros se traduce como hacer un pacto. O sea que en la Biblia, cuando tú haces un pacto, tú no haces un pacto, tú cortas un pacto. Ese es en el tiempo bíblico. Karat significa, karat berit significa cortar o cortar un pacto. Luego dice, en la Biblia un pacto se completaba compartiendo una cena entre las partes. Siempre después que se concretaba un pacto, terminamos, ya sabemos todas las estipulaciones, le pusimos por escrito, sellamos esto, guardamos cada quien su copia del documento y entonces se hace una comida o una cena, lo que nosotros conocemos como la cena de convenio. En Éxodo capítulo 24, verso 11, después que Moisés subió a la montaña y todo el pueblo escuchó la voz de Elohim y concretó un pacto, después Elohim, el pueblo se retiró de la montaña porque pensaba que se iba a morir. Estamos hablando de Éxodo capítulo 20. Y entonces Moisés sube y sigue hablando con Elohim. Luego él baja y sube con 70 ancianos. Y los 70 ancianos, cuando ya concretaron el pacto del Sinaí, subieron y llegaron hasta cierta altura de la montaña. Y esos 70 ancianos representaban a todo el pueblo de Israel, incluyendo a Josué, que estaba ahí también. Entonces, ellos comieron delante de Elohim. Mire lo que dice Éxodo capítulo 24, verso 11. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel y vieron a Elohim y comieron y bebieron. So, ellos, la misma experiencia que tuvo Moisés con Elohim en la montaña, lo tuvieron estos 70 ancianos, más, y aún más se sentaron y comieron con Elohim. Entonces imagina tener esa experiencia de poder sentarse y comer ahí. No me pregunte cómo era porque yo también quisiera saber y quisiera estar allí. Otros versos que hablan acerca de esto. Génesis capítulo 21, verso 27, y tomó Abraham ovejas y vacas y le dio a Abimelech e hicieron ambos pactos. Génesis 31, 54. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos para a comer pan y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y el Éxodo capítulo 24 que acabamos de leer. Después de la comida hay una señal. En los pactos bíblicos siempre hay una señal donde tú te identificas con quién tú estás en pacto. Yo tengo pacto con fulano. ¿Y cómo yo sé? Porque mira, tengo el sello, tengo la sortija, tengo el medallón, tengo, me corté el pelo de tal manera, me hice un tatuaje, hay muchas formas que en el antiguo Medio Oriente se hacían las marcas de los pactos. En algunas ocasiones los pactos estaban acompañados por una señal externa o una moneda que les recordaba a las partes, a cada uno, sus obligaciones. So, esa señal hoy también vamos a estudiarla. O sea, todos los pactos contienen esta señal. Luego ahí le doy en el módulo, si tienen el módulo, una lista de pactos bíblicos. Tengo 9 listas de pactos bíblicos aquí. Hay otros pactos que son menos importantes, pero estos son básicamente los pactos más importantes en la historia bíblica. Y hay 9.
el pacto con Noé, pacto con Abraham, Isaac, Jacob, el pacto del Sinaí, el pacto con Aarón, que quiere decir que a Aarón se le dio el sacerdocio perpetuo, el pacto con Finés, que luego de Aarón se le dio a Finés el pacto perpetuo, el pacto con David, que es un pacto de una dinastía, el reino se le dio a David, el sacerdocio se le dio a Aarón, el reino se le dio a David, y lo que conocemos nosotros como el pacto nuevo o renovado. Eso lo vamos a descubrir mientras vamos estudiando, ¿ok? Pacto nuevo o pacto renovado, ¿ok? Bien, ok. Vamos entonces ahora a entrar en una parte bien importante porque ahora sí vamos a entrar con estas definiciones que acabamos de estudiar ahora. Vamos a entrar en lo que son los cuatro pactos más importantes de la Biblia. Estos son los cuatro pactos que trascienden, que van más allá de un simple pacto con unos gabaonitas. Estos pactos que vamos a ver son básicamente los convenios más importantes de la Biblia. Entonces yo tengo las tablas aquí y vamos a ir uno por uno. Son 4 nada más, ¿ok? Sé que sea paciente, porque estos 4, vamos a ver todos los detalles de estos pactos. Créame que parece un poquito tedioso, pero es importante conocer esto como buenos estudiantes y como deseosos de saber lo que es la Biblia, de tener ese fundamento bien sólido, un fundamento que me diga, caramba, yo no me puedo desviar de esto porque lo estoy viendo aquí y tengo la evidencia de que puedo, este es mi fundamento, puedo creer en esto. Vamos a ir viéndolo. Primer pacto que vamos a ver es el pacto con Abraham. En el pacto con Abraham hay varios versos bíblicos que vamos a ir revisando, ¿ok? En esos pactos, espérenme un segundito. El primero con Abraham, vamos a ver todos los detalles de lo que es un pacto del Antiguo Medio Oriente. Primero vamos a verlo con Abraham. Lo primero es, ¿dónde está ese pacto? Bueno, está en 3 lugares. Génesis capítulo 12, capítulo 15 y capítulo 17. ¿Cuáles son las provisiones de ese pacto? Posteridad, herencia, grandeza, bendiciones y bendiciones universales. ¿Cuáles son los deberes de ese pacto? Los deberes, ¿qué quiere decir? Las contingencias o las condiciones para que ese pacto se mantenga. Yo les hablé fe y fidelidad. ¿Y cuál es la señal del pacto con Abraham? La circuncisión. La circuncisión. Vamos a verlo aquí. El pacto que Elohim hizo con Abraham es el fundamento sobre el cual descansan y se construyen el resto de los pactos bíblicos. Imagínate si este pacto es importante, que sobre el pacto que Elohim hizo con Abraham, descansan todos los demás pactos. Esta es como la red protectora. Si te caes del último pacto, caes en el pacto de Abraham. Algo siempre te va a sostener y lo que nos va a sostener siempre va a ser el pacto con Abraham. Estas son las provisiones del pacto. Génesis capítulo 12, versos 1 y 3. Elohim dijo que le haría de Abraham una gran nación. Bendeciría a Abraham, que engrandecería su nombre. Elohim haría de Abraham una bendición para otros. O esas son las provisiones. Esto es lo que tú y yo vamos a hacer, Abraham, tú y yo juntos vamos a hacer esto. Yo te voy a hacer una gran nación, te voy a bendecir, te voy a dar un gran nombre y otra gente va a ser bendecida por ti. ¿Ok? Más provisiones. Elohim dijo, yo voy a bendecir a los que te bendijeren y voy a maldecir a los que te maldigan. Elohim dijo que haría que todas las familias de la tierra fueran bendecidas a través de Abraham. Paréntesis, nota el calce. Cuando dice, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, la traducción original literal del hebreo es engendradas. ¿Qué quiere decir? Adoptadas. En ti serán injertadas
todas las naciones de la tierra. Así que no necesariamente que van a ser benditas, porque la bendición es como de aquí hacia allá, sino que engendrarse quiere decir, injertarse quiere decir, por medio de Abraham, todas las naciones de la tierra van a entrar a este pacto. O sea, una vez tú tienes la fe de Abraham, la fidelidad de Abraham, puedes entrar a este pacto. Eso es lo que quiere decir. En ti serán injertadas todas las familias de la tierra. Cierro paréntesis. Seguimos. Dice, ¿cuáles son las obligaciones? Obligaciones. ¿Qué obligación tenía Abraham para poder recibir todas estas bendiciones? Dice el verso Génesis 26, 3 al 5. Mire esto. Esto es bien importante. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. O sea que Abraham no solamente tuvo fe y no solamente creyó, sino que también guardó los mandamientos de Elohim, los preceptos, los estatutos y sus leyes. Y Abraham lo cumplió todo. Y usted me va a preguntar, pero pastor, en ese tiempo no estaba la Torá. ¿De dónde salió lo que él obedeció y oyó y entendió? Ese es el secreto más hermoso que nosotros tenemos. En ese tiempo no había un documento legal. No existía el registro de la ley. Pero sí, Elohim hablaba con Abraham. Y Abraham creció en un hogar y creció con Sem. Sem era el hijo de Noé, que mantuvo la fidelidad, justicia y la gracia que Noé halló, la pasó a Sem. Sem mantuvo eso y Sem era el sacerdote de ese tiempo, el único que la gente iba a escuchar acerca de Elohim, el verdadero Elohim, y a escuchar acerca del único Elohim, la única mensaje monoteísta que existía en ese mundo lo tenía Sem. Y Abraham escuchó eso y lo creyó en su corazón, y aunque no tenía un documento escrito, todo lo que Elohim le decía, él lo hacía. Todo lo que el Padre le hablaba a su corazón, él lo hacía. Eso es lo hermoso de vivir en la fe que vivimos nosotros, porque nosotros no seguimos la ley o no seguimos los mandamientos como si fuera, pues mira, un libro de apunte. ¿Qué dice aquí? Haz esto, pues lo hago. No, sino que en nuestro corazón nosotros sabemos que es Elohim hablándonos. Lo confirmamos con la Torá y lo hacemos con todo aunque no somos judíos y no somos de Israel, pero entendemos al Dios de Israel y estamos entendiendo y lo estamos haciendo de esa manera, porque nuestro corazón, el Padre nos ha llamado como llamó a Abraham, sin documento. Y ahora estamos entendiendo lo que el Padre nos está dando. Abraham tuvo una obligación de guardar todos los mandamientos. ¿Ok? Santiago capítulo 2, verso 21, comprueba. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Abraham tuvo que creer en fe, pero también tuvo que hacer algo. Y ese algo son las obligaciones de este pacto. Ahora, ¿cuál es la señal del pacto con Abraham? La señal del pacto con Abraham es la circuncisión. Anote ahí. Abraham tenía una señal. La señal era la circuncisión. Génesis capítulo 17, verso 14. Mas el varón incircunciso, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre el pueblo. ¿Ok? Ha quebrantado el pacto. So, el que no tiene la señal no tiene pacto, o el que entra en el pacto, pero no se hace la señal, quebranta el pacto. ¿No le parece interesante? Tú entras en pacto, no tienes que hacer nada para entrar en el pacto. Tú entras por fe, porque crees y porque amas. Y luego, entonces, a Abraham se le dice, hazte la circuncisión. Y dice Abraham, y dice el Padre, el que no se la haga, quebranta el pacto. La única manera de tú quebrantar un pacto es después que estás dentro de él. Porque si no estás en el pacto, ¿qué quebrantas? Nada, porque no tienes pacto. Pero una vez entras al pacto, si no cumples con las condiciones del pacto, quebrantas el pacto. Y la señal del pacto con Abraham era la circuncisión. Muy bien. Ahora, segundo pacto que vamos a estudiar, ¿ok?
es el pacto de el Sinaí. ¿Okay? Abraham, antes de ir ahí, el pacto de Abraham es un pacto para todo Israel, primero. Es un pacto continuo y perfecto. ¿Qué quiere decir? Que ese pacto con Abraham es para siempre. Eso ya está dado, está dicho, está hecho. No hay nada que lo pueda cambiar. Ningún otro pacto posterior puede cambiar el pacto que se hizo con Abraham. Ningún otro pacto. Porque los pactos postreros no cancelan los pactos primeros. Gálatas capítulo 3, verso 15, dice de la siguiente manera. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Elohim para con el Mesías, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. ¿Me escuchó bien? El mismo escritor del libro de Gálatas, Pablo, dice que la ley no abroga el pacto que se hizo con Abraham 430 años antes. ¿Ok? So, eso es bueno que lo mantenga aquí en su mente, porque según vamos estudiando los pactos, usted va a saber que el de Abraham nunca caduca, pero igual los otros pactos tampoco caducan. So, pero a eso vamos a entrar más adelante. ¿Ok? Si tiene pregunta, por favor, anótela. Anótelas allí. Si tiene una pregunta para luego, anótelo. El pacto en Sinaí no cancela el pacto con Abraham. Y eso es lo que queríamos decir para terminar. Ok. Pacto con el Sinaí. El pacto del Sinaí es el que se conoce que es el pacto con Moisés y el pueblo de Israel después que salieron de Egipto. ¿Ok? En las próximas, déjame ir a la tabla. Si ustedes tienen los módulos, vayan a la tabla y van a saber primero dónde está la escritura de este pacto. Éxodo 19 al 24. ¿Cuál es la provisión de este pacto? Bendiciones y maldiciones. Déjame ir acá atrás rapidito para que lo vean. Aquí abajo, en la tabla abajo. Éxodo 24. ¿Cuál es la provisión? Bendiciones y maldiciones. ¿Cuáles son los deberes de ese pacto? Fe y obediencia. ¿Y cuál es la señal de ese pacto, del pacto del Sinaí? El día de reposo o lo que conocemos nosotros como el Shabbat. Es la señal del pacto del Sinaí. ¿Ok? So vamos a ir entonces sobre ese pacto. ¿Están listos? Espero que sí. Éxodo capítulo 19 al 24. En el capítulo 19 es la invitación a entrar al pacto. Es cuando se le dice, mira, te invito para que entres a el pacto con nosotros. Es cuando el Padre le dice a Moisés, dile al pueblo que se prepare porque en 3 días voy a entrar allí y los voy a ir a ver y ellos subirán a donde mí, tú le vas a marcar un lugar y todo el que quiera entrar en pacto, que limpie sus vestiduras y que se prepare para que cuando llegue el shofar suban a la montaña y ahí hagamos pacto. Ese es el capítulo 19. En el capítulo 20 están las provisiones del pacto, términos y condiciones del pacto. Oye Israel, Jehová tu Elohim es uno y no tendrás otros dioses delante de mí, etcétera, etcétera. En el capítulo 24 es donde tenemos las ceremonias de ratificación del pacto. ¿Ok? So vamos a ir por esas partes. Éxodo capítulo 24, verso 7. Tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, el pueblo dijo, léalo en voz alta, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Ellos dijeron que sí. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Ok? So vamos a ver cuáles son las bendiciones y maldiciones de este pacto. Lo leímos, ya leímos parte ahorita cuando empezamos a leer en Deuteronomio. Deuteronomio, Levíticos capítulo 24, le voy a invitar para que lo anote y lo lea después. Y el 27 al 29. Ahí están las condiciones,
o sea, las provisiones del pacto. ¿Qué quiere decir? Si lo haces, te bendigo, y si no lo hace, te cae la maldición. Provisiones, Éxodo 19, 5 y 6. Dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro y sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. So él dijo, si oyes mi voz, te voy a hacer mi especial tesoro. ¿Ok? El pacto en el Sinaí, escúcheme bien, el pacto en el Sinaí no es la Torah. El pacto en el Sinaí, porque mucha gente piensa, oh, la ley es el pacto. No, ese no es el pacto. El pacto es, yo soy el Jehová tu Elohim que te sacó de la tierra de Israel. Yo soy el grande que hice todas estas señales. Si oyes mi voz, yo te voy a hacer a ti un especial tesoro sobre todas las naciones de la tierra y te voy a hacer una nación de reyes y sacerdotes y van a ser especiales para mí. Ese es el pacto. Entonces, esto es lo que yo quiero que tú hagas, que eso es lo que yo voy a hacer por ti si tú oyes mi voz. ¿Cuál es el pacto entonces, pastor? Pregunte, ¿cuál es el pacto entonces, pastor? Gracias, Marta y Mauricio. El pacto está en estar de acuerdo, en obedecer, decir, sí, lo que tú digas, yo voy a hacer. ¿Se acuerda que lo leímos? Nosotros haremos todo lo que Jehová nos diga y obedeceremos. Ahí entraron en pacto. Ahora dijeron, ok, dijimos que sí. Muy bien, ese es el pacto. Ahora, después de eso, ahora vienen las condiciones, ¿verdad? Las condiciones del pacto. Entonces, yo uso esta palabra porque es la palabra más cercana que puedo encontrar. La contingencia del pacto. Hicimos este pacto. ¿Cuál es la contingencia? ¿Qué quiere decir? La contingencia es, si pasa esto, esto haremos. Si esto no pasa, esto haremos. O sea, ¿cuál es el resultado? Dependiendo de lo que pase. Eso es lo que es una contingencia. Por ejemplo, en un pueblo, en una ciudad, usted tiene un sistema de seguridad y ellos tienen un plan de contingencia. Usted ha oído mencionar eso, ¿verdad? Tenemos un plan de contingencia. ¿Qué quiere decir eso? Pues, plan de contingencia lo que significa es, si pasa esto, hacemos esto. Por eso yo uso la palabra contingencia. So, ¿cuál es el plan de contingencia? En el caso del pacto del Sinaí, Deuteronomio capítulo 28, verso 1 y 2. Si obedeces diligentemente el Señor tu Elohim para cumplir todos estos mandamientos que yo te mando hoy. O sea que la contingencia es, si pasa esto, si obedeces. ¿Y cuál es la otra segunda parte de la contingencia? Si no obedeces. Si obedece pasa esto, si no obedece pasa esto. Entonces, las bendiciones y las maldiciones están sujetas a la fe y a la obediencia. Bendiciones y maldiciones están sujetas. Si tenemos fe y somos obedientes, hay bendiciones. Si no tenemos fe y no somos obedientes, no hay bendiciones. Normalmente, un paréntesis, en la tradición judía, cuando hablamos y decimos, si no obedeces, te caen estas maldiciones. No lo dicen, los judíos no lo dicen así de fuerte. Ellos dicen, por ejemplo, dicen, oh, si obedecemos los mandamientos, seremos bendecidos. Pero cuando va a decir la otra parte, dice, pero si no obedecemos, entonces estas maldiciones nos llegarán. Lo dicen bajito porque no quieren decirlo, ni quieren decirlo. Te lo digo que es una hermosa cultura. Cuando hacemos las oraciones con el Sidur, estamos leyendo, y esta bendición te va a venir, y cuando de repente llegan a esa parte y todo el mundo baja la boca, y esta maldición, es bien interesante. So, la contingencia es, si obedezco, bendiciones, y si no obedezco, maldiciones. Ok, ¿cuál es la señal del pacto en el Sinaí? El Shabbat. El Shabbat es la señal. So, Shabbat, ¿qué significa Shabbat? Shabbat significa descanso, Shabbat significa cese, inclusive Shabbat significa como sentarte a reinar.
Y el Shabbat es una invitación que nos hace el Padre a nosotros a entrar en su descanso y a entrar a sentarnos a su mesa a comer. Eso es lo que significa el Shabbat. Éxodo 31, 16 y 17 dice, los israelitas guardarán pues el día de reposo, celebrándolo por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Y dice, es una señal entre yo y los israelitas para siempre, pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día descansó, cesó de trabajar y reposó. So, la señal del pacto en el Sinaí es el Shabbat. Por eso es que usted ve, si yo le hago una pregunta a usted, ¿quiénes son la gente que guardan el Shabbat en la tierra? Hay dos, los adventistas y los judíos, ¿verdad? Los adventistas y los judíos. So, esos son los que todo el mundo conoce como que guardan el Shabbat. Pero antes de que vinieran los adventistas, los judíos llevan celebrando esto por 4000 años, llevan separando el séptimo día, el Shabbat. ¿Ok? So, ya tenemos entonces ya las provisiones y condiciones del pacto de el Sinaí. Si tiene alguna pregunta sobre este pacto, por favor, anótela y me las hace al final. ¿Ok? La Torah era la contingencia del pacto para probar la obediencia establecido en el pacto del Sinaí. Una vez fallas a la Torá, digamos, si usted falló al pacto del Sinaí, porque usted es un israelita y usted entró en ese pacto, pues usted, como es hijo de Abraham, en el momento en que usted falla a la Torá, si su fe no falla, si usted falla por error o hace algo que por rebeldía se molestó y se enfonó ese día con la mujer y le dio una patada al perro y tiró la puerta y salió corriendo, y se molestó tanto que empezó a maldecir, eso es un pecado, ¿no? Pues en ese momento el Padre, si tu fe no decae, si tú sigues siendo fiel, aunque cometimos errores, no sé, ¿verdad? Algunos de nosotros cometemos errores. Si hay alguno que no comete errores, por favor me avisa que necesitamos oración aquí. Los miércoles oramos por el pastor y toda esa gente que son los que cometen errores. Entonces, cuando usted se cae del pacto del Sinaí, lo quebranta, el pacto de Abraham lo sostiene. Esa es la red que lo sostiene. Me caí del pacto del Sinaí, me sostiene el pacto de Abraham porque yo estoy haciendo la contingencia por fe, por fidelidad y por amor. Las condiciones del pacto de Abraham es fe, fidelidad. Las condiciones del pacto del Sinaí es fe y obediencia. ¿Qué quiere decir? Tengo la fe y tengo escrito el documento donde dice todo lo que yo tengo que hacer. Yo fallo a este documento, el pacto de Abraham me rescata, el cual está basado en la fe, en la fidelidad de mi corazón y de mi mente. ¿Ok? Muy bien. Sí, por eso es que no podemos hacer caduco el pacto de Abraham porque llegó la ley. No, llegó la ley, ahora el pacto de Abraham no sirve. No podemos hacer eso, porque si nos caemos del pacto del Sinaí, ¿a dónde caemos? Al vacío. Caemos en Génesis capítulo 1, verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahí caemos. Levíticos 26, 41 y 42. Está una comparación entre los dos pactos. Dice, yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham me acordaré y haré memoria de la tierra. ¿Ve lo que dice ahí claramente? Que cuando uno falla porque no tiene, ando con mi corazón incircunciso, y cuando yo quebranto el pacto, y cuando el pueblo de Israel quebranta el pacto del Sinaí, el Padre se acuerda que tiene pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿No le parece que la escritura es hermosa, verdad? Como todo está allí
Solamente hay que usar la lupa y encontrar con el Espíritu, encontrar cada cosa. Miren lo que dice en el libro de Gálatas. Y por la ley, ninguno se justifica para con Elohim. Es evidente porque el justo vive por la fe. El justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que haga estas cosas va a vivir por ellas. Luego, entonces la ley es contraria a las promesas de Elohim en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera verificar, la justicia verdaderamente fuera por la ley. La promesa no está justificada porque guardamos los preceptos de la ley, está justificada porque andamos por fe. La contingencia, ¿se acuerda de la contingencia? Si hiciera estas cosas, este será el resultado. La contingencia de mi fe, si yo tengo fe, yo hago estas cosas y por lo siguiente tengo estas bendiciones. Pero si yo digo que tengo fe, pero yo no hago estas cosas, entonces mi fe es vacía, es vana, porque no tiene obras. Y las obras son medidas, la medida de las obras está escrita. ¿A dónde? En la ley. La ley expresa cuáles son las obras que a Elohim le agrada. Por eso, aunque es de fe y la justificación no es porque haga precepto por precepto, letra por letra, sino porque lo hago por amor, porque tengo fidelidad a mi Elohim. Esa es la verdadera justificación. Ok, muy bien. Si tiene alguna pregunta, anote, porque vamos a entrar al otro pacto. Vamos a entrar al pacto con David. El pacto davídico. Déjame mirar aquí atrás rapidito a la tabla para que lo vean. El pacto davídico. Segunda de Samuel. ¿Cuál es la escritura? Segunda de Samuel capítulo 7. ¿Cuál es la provisión de ese pacto? Reino, dinastía, posteridad, herencia, paz, grandeza y bendiciones. Para el reino, para ser rey, ser pacto davídico, para ser el rey de Israel. ¿Cuáles son las condiciones? Obediencia. Si tú quieres ser rey, tienes que escribir las tablas de la ley, tienes que escribir una copia y tenerla siempre, mire, ahí debajo del brazo, como quien dice, ¿verdad? Y leerla todos los días y obedecer eso. ¿Qué es lo que el padre dice? Pues si tú haces estas cosas, yo te voy a hacer rey de Israel. Si cuidares de, o sea, la condición es ser obediente para poder ser rey. No quiere decir que si deja de ser obediente, pues deja de ser de Israel. Simplemente no puede ser rey. Vamos a hablar de la dinastía davídica. ¿Y cuál es la señal de ese compromiso que tengo contigo? ¿Cuál es mi señal? El templo o la casa. ¿Ok? Ahora, acuérdense bien de esto. Ya David, siendo David, ya estaba bajo el pacto de Abraham, el del pacto de la fe, y también estaba bajo el pacto del Sinaí. Por ser israelita, pues él entró entre el convenio del pacto del Sinaí. So, tenía todas estas provisiones, pero ahora hay una, dentro del pueblo yo te voy a elevar a una posición más alta. Te voy a poner una posición en que eres rey del pueblo. Para estar allí tienes que mantener la obediencia. Y la señal de que yo te voy a poner ahí es que te voy a dar una casa, una dinastía y el templo. Te voy a permitir que me hagas mi casa. Entonces, esa es la señal del pacto del rey. El rey tiene que construir la casa de su soberano. En este caso, el soberano de David, ¿quién ustedes que era? El suzeraín, ¿quién era el soberano de David? Jehová, Adonai. Él es el soberano. David es el rey vasallo. David, Jehová el rey soberano, David el rey vasallo. Y ahora él como rey vasallo, como rey servidor, le construye una casa a su rey soberano para que el rey soberano habite en medio de ellos. ¿Vieron? Es maravilloso. Esa es la señal del pacto davídico. ¿Ok? So vamos a estudiar ahora el pacto davídico. Tan, tan. Ok. Elohim le promete a David el reino, la dinastía, la prosperidad, la heredad, la paz y muchas bendiciones. Muchas bendiciones, grandes bendiciones, sobre todo la paz. ¿Ok? Segunda de Samuel, capítulo
7, 14, perdón, segunda de Samuel capítulo 7, 9 al 16. Ok, vamos a leer esa porción. La tengo aquí en el módulo, yo se las leo. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré un lugar a mi pueblo Israel, y plantaré para que habite allí en su lugar, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le afligen más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo lo seré a él padre, él me será a mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de los hijos de los hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Ve la promesa que el Padre le dio a David? Una promesa hermosa. Segunda de Samuel, capítulo 7, del 9 al 16. So Elohim le promete a David darle el reino, la dinastía, la prosperidad, heredad y grandes bendiciones. Una casa segura y permanente para Israel. Una descendencia para David. Descendencia de reyes saldrán de David. ¿Ok? Claro. ¿Cuáles son las obligaciones entonces de David? Ok, yo te hago este pacto contigo. Ya tiene pacto, ¿no? Ya está el pacto. ¿Sí? Está el pacto, ¿verdad? Ya, eso es todo. Yo te prometo, si tú aceptas hacer pacto conmigo, te prometo darte todas estas cosas. Ok, sí, yo acepto. Muy bien. ¿Cuáles son las condiciones del pacto? Ya el pacto está hecho. Ahora vienen las condiciones. Verso 14 y 15. Yo le seré a él padre. Él me será a mí hijo. Si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de los hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. ¿Qué quiere decir? Que la maldad la maldad de los hijos de David quiere decir quebrantar el pacto, quebrantar la Torá. La Torá es la contingencia. Si los hijos de David rompen esa contingencia, ya no pueden tener pacto. Pero el padre dice, pero para ti, David, yo voy a tener siempre misericordia. Y no me voy a apartar mi misericordia. Siempre voy a estar tratando de rescatarlo como sea. La señal del pacto ahora, ¿cuál es? La señal del pacto. Esta era la contingencia. Ahora, ¿cuál es la señal del pacto? Primero, casa de dinastía, que quiere decir que sus familias serán siempre reyes. Segundo, la casa que es el templo de Jerusalén, porque es la casa donde él, Elohim, se va a mudar con ellos. Y tercero, la casa que es el templo de los creyentes, quiere decir el lugar donde nosotros los creyentes o todos los creyentes de Israel se van a juntar, y los juntaré ahí van a vivir, y eso será su tierra, y ese será el reino, y esa será la dinastía. Esa es la señal se le dio se le dio a David. Ok, pero miren esto. Antes de ir a ese verso, para que tengan una idea de lo que eso significa, voy a buscar la Biblia aquí, bien rápido. Buscar la Biblia rápido. Y vamos a ir al libro de Hechos. Voy a buscarlo aquí rapidito, el libro de Hechos. Capítulo 15. Este capítulo, de hecho, lo vamos a estudiar más adelante, bien importante. Verso 15. Verso 15. Vamos a leer desde el 14.
Simón ha contado cómo Elohim lo visitó por primera vez, cómo Elohim visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo, ve la palabra tabernáculo, de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Esta palabra tabernáculo es la casa de David. Otra vez, esta palabra que dice reedificaré el tabernáculo de David es la casa de David. ¿Qué quiere decir? La dinastía, el reino, los hijos, la casa de David. No quiere decir, como tradicionalmente se dice, que el tabernáculo de David era la casucha donde 4 palos y una tela, donde estaba el arca, y ahí era donde estaba antes de tener el templo. No se refiere a eso. Se refiere a la casa de David. Yo reedificaré la casa de David. Eso quiere decir que el Padre dijo, el Padre prometió que iba a restaurar esto, y que después que restaurara la casa de David, entonces iba a ser todos los hombres iban a buscar al Eterno. En el capítulo 15 de Hechos está diciendo, los gentiles están viniendo porque hay una promesa donde dice se va a restaurar la casa de David. ¿Y cómo se restauró la casa de David? Cuando vino el Rey eterno, que es Yeshua HaMashiach, y restauró la casa, y ahora está trayendo a todos los hombres para levantar casa a Elohim. ¿Ok? Esta otra casa, si se quiere, ¿no? En este lenguaje, es esta casa. Nosotros tenemos esa dinastía, y esta es una señal de que esa dinastía se está levantando. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo, Primera de Corintios 6:19, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Elohim, y que no sois vuestros? Nosotros somos esa casa que estamos restaurando ese reino, restaurando la casa de David, para que todos los hombres, el resto de los hombres, busquen al Eterno. En final, en análisis, el pacto con David dice que se le va a dar un nombre, heredades, descendencia, conexión con el reino, una relación especial con Elohim y una influencia sobre los gentiles. ¿Ok? Y uno más que no salió ahí, que sí que es grandes bendiciones. Nos quedó grandes bendiciones. ¿Ok? Espero que todavía estén ahí conmigo, porque esto está interesante. A mí me fascina mucho estudiar la palabra del Eterno. Ahora, vamos al que más nos interesa a nosotros, y me imagino que usted también, que es lo que es el nuevo pacto. ¿Ok? Vamos al nuevo pacto. Vamos a ver qué dice en la tabla acerca del nuevo pacto. Déjame regresar hasta la tabla otra vez. Poco a poco, ahí llegamos. El nuevo pacto. ¿Dónde está la escritura del nuevo pacto? Y usted va a decir, está en Hebreos capítulo 8, verso 8. No. Porque en Hebreos capítulo 8, verso 8 dice, como está escrito, y vendrán días en que. ¿Dónde está escrito el nuevo pacto? Aquí dice, Jeremías capítulo 31, verso 31 al 40. Ezequiel capítulo 36, verso 24 al 38. Muchas personas asumen que el nuevo pacto está en el Nuevo Testamento porque se llama Nuevo Testamento. Pero en verdad, en el Nuevo Testamento lo que se registra es la ejecución de ese nuevo pacto o el inicio de la implementación de ese nuevo pacto. Pero ese pacto está registrado en los profetas. Los profetas fueron los que hablaron acerca de este nuevo pacto en Jeremías capítulo 31, del 31 al 40, y en Ezequiel 36, 24. ¿Cuáles son las provisiones de este pacto? Primero, total cumplimiento de todos los otros pactos y de todas las promesas anteriores. O sea, ¿se acuerdan cuando leímos al principio de la clase hoy Deuteronomio capítulo 30,
donde está la cláusula del perdón. Y sucederá que si vinieren todas estas bendiciones y maldiciones sobre ti, y Jehová te haya lanzado por el último de la tierra y te arrepintieres, tú y tus hijos, yo te voy a ir a buscar. Pues esa es una de las provisiones de este pacto, el cumplimiento de todas esas profecías. Y los profetas hablaron del cumplimiento de estas profecías. Ahora, segundo, ¿cuál es la contingencia? La contingencia de este pacto, o las condiciones, los deberes de este pacto. Los deberes son fe y obediencia. Los dos. Fe incluye fidelidad, la misma fe y fidelidad que tuvo padre Abraham. Obediencia, la misma obediencia que tuvieron los hijos de Israel. Bueno, ni tanto, porque tantos de ellos se apartaron y se fueron y dejaron las leyes, que por eso fue que les cayó la maldición. Pero la fidelidad y obediencia que tuvo el Mesías, el cual guardó la ley perfectamente, sin ningún error. So, fe y obediencia. ¿Y cuál es la señal de este pacto? El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Ok? El Nuevo Testamento no es el nuevo pacto. Ya se los acabo de mencionar. El nuevo pacto está en Jeremías 31 y Ezequiel 36. El pacto que Elohim hizo con Abraham es el fundamento sobre el cual descansa y se construye en el resto de los pactos bíblicos. Si ustedes se fijan, cada vez que mencionamos al padre Abraham, tengo que ir para atrás. Si ustedes se fijan, cada vez que mencionamos al padre Abraham, nosotros mencionamos la palabra fe. ¿Se dieron cuenta? Cada vez que menciono pacto con Abraham, fe. Pacto con Abraham, fe, fidelidad. So, todos los pactos están condicionados a fe, a fidelidad, a esa fe que nosotros tenemos que ejecutar. La fe se ejecuta, se cree, pero también hay unas acciones. So, cada vez que mencionamos al padre Abraham, mencionamos la palabra fe porque él, el padre Abraham, no tenía la ley, no tenía todas estas cosas, pero sí tenía la fe. Y eso es lo que sostiene todo el resto de los pactos. ¿Ok? El nuevo pacto no es el Nuevo Testamento, ya les mencioné, no es el nuevo pacto. Ok, ¿cuáles son las escrituras del Nuevo Testamento? Son las escrituras, los evangelios, los hechos de los apóstoles, las epístolas, que son las cartas, y el libro de Revelación. Narran todas las cosas que sucedieron para que este pacto se cumpliera. No es el nuevo pacto, pero narra las cosas que sucedieron. Por ejemplo, en los evangelios narran las enseñanzas de Yeshua. En los hechos de los apóstoles narra la historia de la comunidad, cómo ellos vivieron. En las cartas, las epístolas, son cartas personales que se enviaron a diferentes congregaciones. La carta a tal congregación, no son cartas para todo el mundo, son para ciertas congregaciones, aunque sus mensajes sirven para todo, pero son cartas personales. Y el libro de Revelaciones lo que contiene es la visión del tiempo futuro. ¿Ok? Ok. Las provisiones del pacto. ¿Qué es lo que el Padre dijo que iba a hacer? Ok, si tú quieres entrar en este nuevo pacto, esto es lo que yo te ofrezco. Te voy a escribir la Torah en tus corazones. Jeremías 31:33. Elohim, Jehová sería tu Elohim, tu Dios. Jeremías 31:33 igual. Israel y Judá serían su pueblo. Jeremías 31:33 igual. Todos van a conocer a Elohim. Jeremías 31:34. Elohim perdonaría todos sus pecados. ¿Ok? Jeremías 31:34. Vamos a leer aquí en el 31:34. Dice Jeremías 31:33 y 34. Este es el único que voy a leer. Ustedes van a leer el resto de los versos que están ahí. Es bien sencillo. Dice en Jeremías: daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones.
en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Ezequiel 36, verso 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los guardaréis y los pongáis por obra. ¿Ok? So, esto es lo que el Padre nos da a nosotros. Yo te voy a hacer que yo sea tu Elohim. Voy a poner mis leyes en tus corazones. Te voy a poner mi espíritu. So, ¿cuál es la obligación entonces ahora? Si ya yo sé que esto es lo que tú quieres de mí, el nuevo pacto dice, yo voy a ser tu Elohim y nadie va a enseñar a nadie, yo te voy a poner mi espíritu. Ok, acepto ese pacto. ¿Cuáles son mis obligaciones? Cuando yo ponga mi espíritu sobre ti, mi espíritu te va a hacer andar en mis preceptos y lo vas a poner por obra. Ok, ¿aceptaste este convenio, este nuevo pacto? Muy bien, entonces andaré conforme a tus preceptos y conforme a lo que tú me enviaste a hacer. Pero ¿cuáles son esos preceptos y cuáles son esos mandamientos? Lo vamos a ver luego. ¿Ok? La señal del pacto, del nuevo pacto, la señal. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 22, dice de la siguiente manera, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Sabe lo que son las arras del Espíritu? Es como una sortija. Esta es la señal, como una sortija, el Espíritu de Elohim dentro de nosotros. Eso es la señal de los que estamos dentro del nuevo pacto. Oye, en un análisis, usted se va a dar cuenta que el nuevo pacto incluye todo lo que todos los otros pactos tenían. Tengo fe, fidelidad, tengo mandamientos, tengo la casa, soy la casa, tengo la ley, tengo la ley dada en el Sinaí, tengo la promesa del reino y también tengo el espíritu, y dentro de eso, dentro de todas esas contingencias están todas las bendiciones. ¿No le parece interesante que como que en ese nuevo pacto es un resumen de todas las cosas? Bueno, en segunda de Corintios dice, mas él nos hizo para esto mismo, es Elohim, mas el que nos hizo para esto mismo es Elohim, segunda de Corintios 5:5, quien nos ha dado las arras del espíritu. Efesios capítulo 1, verso 14, dice de la siguiente manera, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su honor. Efesios capítulo 1, 13 y 14. Si ya sabemos cuál es el sello. So, el nuevo pacto fue instituido por la muerte y la resurrección del Mesías, pero todavía le faltan partes que se incumplan. Faltan partes por implementarse. ¿Qué partes serán esas que faltan por implementarse? Bueno, por ejemplo, él dice que nadie enseñará a nadie. Ninguno enseñará a su compañero. Sin embargo, mire, aquí estamos en una clase con gente de todas partes del mundo y estamos aprendiendo el fundamento. Y yo estoy presentándoles la información y enseñándoles. Eso todavía nos falta por cumplir. Tenemos que ir elevando nuestra alma y elevando nuestro espíritu para poder llegar a ese punto en que ya ninguno enseña a nadie, que todos los conozcamos a él. Y eso viene, eso va a tomar tiempo, pero eso va a llegar, porque el Padre hasta ahora ha cumplido todas sus promesas. Ahora bien, cuando ya hablamos del nuevo pacto, el pacto incluye todo lo que hablamos, todo lo que dijimos anteriormente, desde Abraham hasta David. Entonces tendríamos que considerar si el pacto es nuevo o si es que ese pacto se renovó. ¿Por qué razón? Porque si yo hago un pacto nuevo, lo hago con otra gente y siendo nuevo, lo puedo hacer, no tengo que hacerlo con la misma gente que lo hice porque puedo escoger nueva gente para hacer este nuevo pacto.
¿Cómo yo puedo hacer este análisis de nuevo pacto? En primera en Jeremías, perdón, capítulo 31 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. La palabra nuevo pacto es la palabra Hadash. Se dice Hadash. Hadash no necesariamente significa nuevo. La palabra Hadash está aquí en el diccionario Strong H2318. Significa renovar, reparar o limpiarse la cara, como quien se limpia la cara y se quita lo que tenía. La cara sigue siendo la misma, pero se quitó lo que tenía encima para hacerse una cara nueva. Significa ser renovado. Probablemente el mejor término para el Nuevo Testamento debería ser el Testamento renovado, porque incluye la misma gente, incluye no solo la misma gente, sino las mismas condiciones, provisiones, obligaciones, e inclusive las señales son las mismas. Porque los hombres del Antiguo Testamento, como se llama, tenían al Espíritu Santo. Eso lo podemos ver en otra ocasión, pero sí tenían el Espíritu Santo y el Padre los llenaba con su Espíritu y ellos podían enseñar los mandamientos. Cuando haces un pacto nuevo, es posible que lo hagas con una persona diferente, como lo dice. Cuando lo renuevas con la misma persona, porque el Padre dijo, no me olvidaré y tendré misericordia y me acordaré. ¿Se acuerda que él dijo, me acordaré de Abraham, Isaac y Jacob? Aunque rompas el pacto, yo no me olvidaré de ti, porque me voy a acordar de Abraham, Isaac y Jacob. El pacto básicamente es renovado. ¿Ok? Además de eso, claramente que dice en Jeremías 31 que es con la casa de Israel y con la casa de Judá. Es con la misma gente, lo que significa que él está renovando el pacto. Estás volviendo a hacer este pacto con la misma gente dentro de las mismas condiciones y añadiéndole que él les dará del Espíritu para hacerlos cumplir la ley. Ahora bien, ¿yo dónde caigo? Porque yo soy venezolano, ¿verdad? Tengo allí a Marta y que son de Medellín, ¿es que son? De Colombia, de Bogotá, de Bogotá. ¿Verdad? Y mira, tengo ahí a Marta Pérez, que es de allá de las Pampas de Argentina. ¿Dónde tú estás? No es Marta, es Norma. Norma, estás allá abajo. Y quién sabe si. ¿De dónde tú eres, Norma? ¿Dónde? No te oí. De Córdoba. De Córdoba, sí, de Córdoba. Imagínate, nosotros no, que sepamos, nosotros no somos israelitas, no somos judíos. Héctor es de Puerto Rico, de allá, de Guayanilla, ¿eh? ¿Qué tú eres de Puerto Rico? de Bayamón. Héctor es de Bayamón. Y María de los Ángeles, ¿de dónde es? No sé. No somos israelitas, o quizás seamos, pero ¿cómo lo vamos a saber? No sé. Pablo dice, no te preocupes por eso, porque hay una posición para ti. Hay una oportunidad para ti. Efesios capítulo 2, mire qué hermoso dice esto. Preste la atención. En aquel tiempo estaba sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel. No éramos ciudadanos de Israel. Ajenos a los pactos de la promesa. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, por medio de Yeshua nuestro Mesías, vosotros que estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por medio de la expiación, remisión, el derramamiento de la sangre de nuestro Mesías. Entonces nosotros podemos decir, este pacto que Elohim renovó con Israel y con Judá, yo puedo ser parte de este pacto. Yo puedo entrar en este convenio también. Yo puedo ser parte. Yo estaba lejos y ahora por medio de Yeshua puedo entrar en este pacto.
¿Cómo nosotros fuimos hechos pueblo? Por medio de Yeshua, nuestro Mesías. Y ahora tenemos todas las promesas del pacto, las condiciones, las provisiones, y tenemos la señal del pacto. Tenemos esa señal. Amén. Hasta aquí la clase. ¿No les parece maravilloso? Sí, ya terminamos. Ok. Abren los micrófonos si tienen alguna pregunta, por favor. Déjeme saber. Sí. Ajá. Héctor, dígame usted. Podríamos decir entonces que Abraham tenía como una Torá oral que le habían ido transmitiendo cuando lo iban instruyendo. Claro que sí, definitivamente. En la historia bíblica conocemos, más allá de lo que tenemos, los libros extrabíblicos, conocemos que Abraham creció y se crió con Sem y con probablemente con Noé. Vivió algunos años con Noé. Mire, yo tengo aquí esta carta de la historia del mundo. Es bien interesante. Y en esta carta yo tengo aquí, déjame ver si los puedo poner. Mire, aquí está Noé y sigue corriendo y Noé muere aquí. A ver, muere aquí. Noé muere aquí. Noé. El hijo de Noé es Shem. Shem está aquí. Yo quisiera que se pudiera ver. Shem. Y llega hasta aquí. Hasta aquí Shem. Entonces tengo aquí a Abraham. Mire Abraham aquí. Pastor, yo Dime. creo que si quita el PowerPoint, entonces entraría más grande. Ah, ok. Perdone que no sé. ¿Verdad? Qué cosa, hombre. Ahí está. Ok, vamos a ver. Oh, Aquí tengo a Noé. Y Noé sigue por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, llega hasta aquí. Aquí tengo a Shem, que es el hijo de Noé. Y Shem sigue hasta aquí. ¿Lo ven? Sí. Espera un poco. Ahora mire dónde está Abraham. Abraham está aquí. Y Abraham sigue hasta aquí. So, Abraham vivió desde este año hasta este año, okay, con Shem. Todos estos años Shem estaba vivo. Shem es de donde vienen los semitas, que es lo que le llaman al pueblo de Israel. Por eso es que el término, tú eres un antisemita, que quiere decir que eres antijudío, ¿no? Pues viene del término de Sem o Shem. Shem vivió años hasta Isaac lo llegó a conocer. Jacob no lo llegó a conocer porque murió 10 años antes. Abraham vivió 100 años. 150 años con Shem. Shem estaba vivo. So Shem conocía a su padre Noah. Noé conocía a Lamec, Metusalén, Enoch y todos los hijos. Noé conoció a toda esta gente que criaron a Noé con los mandamientos de Elohim. Después que ellos pecaron, Adán y Eva pecaron, ellos volvieron a Elohim. Ellos no se quedaron así, no se quedaron en pecado, porque si no, no le hubieran dado hijos buenos como Seth. So, esta chat me ayuda a ver que Abraham se crió con Shem y bien posible con Noé. ¿Hay Con manera de ver este chart que uno lo pueda ver en algún sitio? Yo compré este chart, pero si quieres yo les puedo dar una copia. Es que es como es, la letra es tan chiquitita. Aquí hay. Yo lo encontré en online. Sí, se consigue online. Sí. Yo les puedo enviar el link para que lo consigan porque es bien chiquitita, es bien extenso. Tiene a todos desde Adán y Eva, Caín, tiene a los chinos, a los japoneses, al Imperio Romano, tiene a los árabes, tiene tantas cosas. Llega hasta el año 2014, cuando Rusia invade a Ucrania. Imagínense, hasta ese año llega. Se puede conseguir. Yo les consigo el link y se los pongo en el grupo, ¿ok? Gracias, pastor. Sí, pues sí, Abraham tenía mandamientos que conoció oralmente, pero no estaban establecidos como ley, como pacto, como ley, no estaban hechos. Solamente se establecieron después cuando se les dio al pueblo de Israel. Y si se fijan, Abraham no se le dio porque era un individuo. Y siendo a un individuo, cualquiera hubiera dicho,
ah, eso te toca a ti, a nosotros no nos toca. Pero el Elohim se lo dio a un pueblo, a una comunidad. La ley no se guarda solo. Los mandamientos no se guardan uno solo. Tiene que ser con una comunidad. So, usted no puede irse a un monte allá, meterse a una cueva y decir, no, yo me voy a apartar para el Señor, porque es un pecado. Pues allá metido en un monte sin nadie, sin esposa, sin hijo, qué fácil. ¿Ya? Si cualquiera es santo. No, pero los mandamientos se guardan en comunidad. En comunidad. Ok, ¿alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una, pastor. La frase de Yeshua cuando dice, yo he venido a las ovejas perdidas de Israel, desde la casa de Israel, ¿nos podría expandir un poco más ese? Sí, aunque no mencionamos esa frase aquí, pero sí, cuando Yeshua viene, Yeshua especificó claramente que él venía para las ovejas perdidas. Ovejas perdidas. No dijo la oveja perdida. La historia de las 99 y de la oveja perdida es una metáfora muy linda acerca del amor que el Padre tiene por uno. Y eso es hermoso. Pero el Padre trabajó los convenios primero con un hombre y después con una comunidad. Esa comunidad se divide. Cuando vino Salomón y Salomón pecó, recibió una maldición. Y luego que él recibe la maldición, se divide el reino. 2 tribus se quedan en Jerusalén, 10 tribus se van lejos. Esas 10 tribus se les llaman la casa perdida, la casa de Israel. Habían 2 casas en aquel tiempo. Una era la casa de José, que era considerada José, Efraín o Israel. Y la otra era la casa de Judá. ¿Por qué razón? Porque la dinastía, el reino, se le dio a David, ¿se acuerdan? Y David era de la casa de Judá. So, a Judá se le da el reino y a las otras 10 tribus se le da el resto del dominio. Pero Judá iba a reinar sobre todos. So, cuando se divide el reino, la dinastía, la promesa de la dinastía no se pierde. Dice, yo me voy a quedar contigo porque le juré al padre David, a Judá, que no nada iba a perder, pero los 10 se van. Se fueron porque pecaron. Esas son consideradas las ovejas perdidas. Entonces, cuando Yeshua viene para la restauración de esa dispersión específicamente. Ahora bien, esto resulta, el resultado de haber venido Yeshua y haber hecho esto, no solamente salva todas las ovejas perdidas de la casa de Israel, sino todo aquel donde Israel estuvo. ¿Qué quiere decir? Israel se perdió por todo el mundo. Y yo dije ahorita, yo soy de Venezuela, ahí de Bogotá, de Córdoba, pero probablemente entre todos nosotros hay gente de Israel que fueron esparcidos, como dice la promesa. Si Jehová te hubiera llevado hasta los últimos confines de la tierra, de allá te voy a llamar. Si te arrepentieres, si tú y tus hijos volvieren y guardarán los mandamientos, yo te retornaré a la tierra. Pues para esos, Elohim mandó a Yeshua y nosotros que estamos juntos con ellos podemos volver también por medio de Yeshua, nuestro Mesías. ¿Ok? Eso lo vamos a estudiar más adelante. Vamos a ver un poquito más acerca de la obra del Mesías. Por lo menos eso es así, por encimita, prima fácil. ¿Ok? Una que tuvo entonces no sería un contrato como se dice acá, sería entonces un pacto. Definitivamente. La analogía más excelente que podemos hacer de un pacto es una unión matrimonial, una ketubá, que fue lo que hablamos en la primera clase. Una ketubá es un pacto entre un hombre y una mujer. ¿Escuchó bien? Tiene provisiones. Mi amor, yo te juro mi amor eterno. Y ella le dice, yo te juro que te plancharé las camisas. Y el hombre dice, wow, y voy a cocinar bien rico para ti. El hombre dice, acepto el pato, sí, pero con una condición. Entonces vienen las condiciones. Cada quien pone sus condiciones. Después vienen las provisiones. Si tú haces esto, esto es lo que te vas a ganar. ¿Ok? Y después viene el sello, que son las aras. Y después, cuando se pone todo por escrito en una que tú vas, se hace una boda. Y en la boda, ¿qué es lo que mejor se hace en una boda, además de bailar? Comer. Se come,
Se hace una cena de convenio, todos comemos juntos y celebramos la unión de dos parejas en un pacto. So, la mejor analogía que podemos tener es un matrimonio. Segunda de Samuel, entonces lo podríamos ver como algo profético hacia el futuro de cuando el Mesías viniera. Se ve bastante claro porque habla de 7 hijos de Saúl. Eran benjamitas. So, podríamos decir que en un futuro esa es una analogía, pero la parte más mística de esto es específicamente si el Padre hizo un pacto con nosotros y nosotros lo quebrantamos, la probabilidad, si lo quebrantamos como lo hizo Saúl lo hizo con toda alevosía y con maldad para matar a los gabaonitas, nos puede costar sangre, nos puede costar la vida, nos puede costar mucho. Por eso es que Pablo en el libro de, me parece que es Pablo en el libro de Hebreos, o el escritor del libro de los Hebreos dijo que cuidemos esta salvación con temor y temblor, porque se trata de salvación. Si estamos en un pacto con el Eterno de fe, cuidémoslo, hagamos lo posible y aprendamos qué es lo que al Eterno le agrada. Este es el punto. Si yo sé qué es lo que a Él le agrada, yo puedo mantenerme en el pacto. Pero yo tengo que saber qué es lo que Él quiere. No puedo vivir así como que me imagino, yo creo a lo mejor, o bueno, esto es lo que a mí me gusta, o con esto yo me siento bien. Muchas veces hay cosas que el Padre nos va a pedir que no nos van a gustar y nos hacen incómodos. Yo se lo he dicho a mi esposa y ella sabe, ella está allí. Muchas veces a mí no me gusta mi esposa y a veces, más veces, ella me dice a mí, no me gusta, te amo, pero no me gusta lo que estás haciendo. So, muchas veces hay cosas que hacemos que no nos gustan, pero la fe, fidelidad y el amor que tenemos al Eterno nos hace hacerlo aunque nos incomodemos. Y al fin y al cabo, Él es más sabio, Él sabe cuando lo que más nos conviene, lo que más nos conviene a nosotros. ¿Alguna otra pregunta? Son exactamente las 10 de la noche. Gracias a todos por la paciencia que tuvieron, especialmente los que están en el horario más lejos. Espero que hayan disfrutado de la clase. Va a quedar grabada. La vamos a publicar esta semana. Disculpe que la semana pasada se me olvidó por completo publicarla, pero esta semana sí la pongo temprano. Gracias por estar conmigo. De todas maneras, si tienen preguntas, las pueden poner en el chat y nos los dejan saber. Les pido por favor que usen el chat más que todo para todo lo que es relacionado con el fundamento. Hay personas que duermen más tarde que usted y a lo mejor envía un mensaje y están llegando a las 2, 3 de la mañana y es un poquito incómodo. So, tratemos de ser conscientes de eso y dedicarlo para la clase, ¿ok? So, muchas gracias. Shalom para todos